¿Qué estamos esperando? Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales del CEU. Buenísimas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, Polonia va aumentando, va echando poquito a poquito también grano al tema. Lo digo porque hasta ahora el misil que cayó en abril, bueno, incluso habían dicho en alguna filtración que podría ser de los propios polacos. Y de pronto, tantos y tantos medios reconociendo, no, el misil es ruso abiertamente, cambiamos el nombre a una ciudad en honor a un exmandatario soviético, etcétera, etcétera. Parece claro, porque además han tenido un conflicto importante con un caza ruso, que ha volado muy cerca y realizando una serie de maniobras peligrosas, han dicho, y agresivas, en contra de un caza polaco que realizaba maniobras europeas de defensa de la frontera europea con Frontex. Claro, con todo esto, ¿qué quiere Polonia? ¿Que intervenga la OTAN? Bueno, la verdad es que, según iba relatando todo lo que ha pasado con respecto a los roces, ¿no?, entre Polonia y Rusia, la verdad es que uno echa de menos esos momentos de la Guerra Fría en el que cada mandatario tenía los nervios de acero y había contención, ¿no? Ahora parece que se está en la dinámica contraria, que es la de exacerbar al máximo cada pequeño detalle para efectivamente buscar la mínima excusa para lanzarse, ¿no? O por lo menos para enseñar los dientes, que se llama, ¿no? Y esto es una cuestión muy importante porque en fin, estamos en esa dinámica y en esa retórica que es la contraria a buscar la paz. Y esto hay que subrayarlo, porque ayer Antonio Guterres en Extremadura, en Yuste, donde se retiró Carlos V en ese monasterio, además, la entrega de premios se hizo en la misma iglesia, a la que asistía el emperador a la Eucaristía en sus últimos días, ¿no? Entonces, en esa misma iglesia, donde también habló el rey, Guterres dice, hombre, si queremos resolver las cosas hay que enviar más propuestas de paz y menos balas. Y es que estamos, por lo menos, Polonia y los bálticos están desde hace ya 10 años por lo menos, 10 años, están buscando la manera de mostrarle a Rusia que aquí hay un muro y que por aquí no se puede pasar. Son bastantes las veces que incluso aviones españoles que también están patrullando por el espacio aéreo de los bálticos han detectado y han avisado a los rusos, a cazas rusos, de oiga, por favor, esto no se puede hacer. Pero una cosa es la contención de un piloto español de la OTAN y otra cosa es ya pues el papel, la histeria, ¿no? Que es ciertamente entendible desde su punto de vista de los bálticos y de los polacos, porque la historia manda y la historia pesa, y la historia dice que esos territorios, los bálticos y los polacos, en los últimos 2-3 siglos, pues han sido ocupadas en numerosas ocasiones por los rusos. Y la cuestión que hay que subrayar es que la historia no se ha acabado y que eso puede volver a suceder. ¿Es posible que eso suceda ahora con Putin? Es atribuirle a Putin un deseo que a lo mejor no tiene. Pero, desde luego, la actitud de polacos y de los bálticos es la de buscar la mínima excusa para mostrar los dientes. Es decir, no se está en la dinámica de buscar la paz, la contención, ni el arreglo pacífico de las controversias, sino simplemente de mostrar fuerza. Y por ese camino, pues al final, por H o por B, lo que va a pasar es que va a estallar, digamos, un conflicto armado abierto y ya, efectivamente, con un país de la OTAN. Iba a decirle, Antonio, dentro de toda esta polémica, yo recuerdo que además en noviembre, cuando ocurrió el suceso con el antiaéreo ucraniano que pasó a territorio polaco y fallecieron 2 polacos, Polonia dijo que eran misiles rusos. Y luego es verdad que hubo una cumbre durante la noche en la que el propio Joe Biden decía, oye, cuidado, no calentemos el ambiente y examinemos bien y veamos. Ya no se sabe si aquello fue ruso o no fue ruso. Desde luego lo que quedó claro es que fue ucraniano, o la versión oficial de todo el mundo al final, incluido Polonia, esto fue ucraniano, ha sido un misil de defensa que se ha salido de la trayectoria y ha dado aquí. Pero es verdad que la primera intención de Polonia era, oiga, atribuírselo a Rusia. Aquí ha ocurrido algo, digamos, en su contrario, en sentido contrario. Encuentran el misil y dicen en principio, bueno, podría ser nuestro. Y ahora directamente le han mandado hasta fotografías a la prensa polaca diciendo, no, esto es ruso.
Entonces, esa sensación que dice usted, claro, parece cada vez más evidente en búsqueda del conflicto. Pero entre esto, el abandono ahora que pide Putin del tratado de armas convencionales, aunque de facto desde 2015 no lo cumplieran, pero ahora pide un abandono formal del tratado de armas convencionales en Europa. Entonces la sensación que da es que esto va a escalar. Exactamente, exactamente. Desde hace, pues ya digo, 10 años, desde la época de Obama, el final de la época de Obama, ahí ya empiezan a enrarecerse un poco las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y a partir de ese momento empieza a desmontarse lo que se llama la arquitectura de seguridad europea, ¿no? Ese concepto de la seguridad colectiva, la seguridad de uno es la seguridad de todos y viceversa. Vamos a intentar llegar a acuerdos por los cuales nos damos una serie de garantías los unos a los otros, nos damos una serie de medidas de creación de confianza los unos a los otros, de tal manera que tú no entiendas ningún movimiento mío como hostil contra ti. Ya digo, eso pertenece a la época de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría, que digamos es una dinámica totalmente distinta, no, la opuesta a la que estamos ahora. Ahora ya no estamos en una dinámica de enfriar los ánimos, sino de calentar los ánimos. Estamos en una dinámica de buscar culpables y de buscar reacciones cuanto más rápidas mejor y cuanto más desproporcionadas mejor. Es decir, no estamos todavía en la época de la doctrina de las represalias masivas, que era, hay que tenerlo en cuenta, era una época al principio de la Guerra Fría en la que solo Estados Unidos tenía bombas nucleares y entonces Estados Unidos podía permitirse el lujo de denunciar esa doctrina por la cual si la Unión Soviética atacaba a uno de los aliados de Estados Unidos se guardaba el derecho de atacar donde fuera y como fuera. Y en ese como fuera se iba sobreentendido el uso de armas nucleares. Ahora estamos en esa otra dinámica totalmente contraria, por la cual Polonia, pues obviamente y ciertamente se está poniendo nerviosa. Por una cuestión muy, muy sencilla, por esa frase que han ido soltando tanto Biden como Josep Borrell, como Ursula von der Leyen, que es Ucrania no puede perder la guerra. Y la cuestión es que efectivamente ya llevamos 15 meses de guerra y esto Rusia no lo acaba de ganar, pero tampoco lo acaba de perder. Y este es el principal problema. Los polacos se están poniendo nerviosos y o bien hay un final cercano o bien se va a buscar cualquier excusa para prolongar el conflicto, para extender el conflicto, para escalar el conflicto, sea de manera vertical, es decir, usando armas todavía más potentes, o bien de manera horizontal, la escalada horizontal, que es extender los límites territoriales del conflicto, incluido Polonia. De todas formas, yo he escuchado hoy mismo, ¿no?, algún comentario sobre el día del desfile de la victoria de ayer y hablaba un comentarista que en teoría es experto militar diciendo, claro, es que Rusia no ha sido capaz de ganar, el gran ejército ruso no ha sido capaz de vencer al minúsculo ejército ucraniano. Claro, es que en ese análisis... Es que no es solo el minúsculo ejército ucraniano, claro, sí. Claro. Puede ser el ejército exterior o un ejército de terceros mejor financiado en la historia. Claro. Y no solo el mejor financiado en la historia de Ucrania, sino que hay que comparar las cifras que se está gastando Estados Unidos en Ucrania y supera con creces nuestro propio presupuesto en defensa. Entonces, y supera con creces, por supuesto, atención, todo lo que se ha gastado Estados Unidos en este año supera, por supuesto, el presupuesto de Rusia, ¿no? Entonces, no es una lucha desigual entre Rusia y Ucrania, es que aquí hay un tercero, efectivamente, que le está ayudando sobremanera. Y precisamente esta es la cuestión, ¿no? Es decir, es la conciencia de nuestros líderes europeos de que esta es una guerra que no se puede perder y hay que echar toda la carne en el asador. ¿Que hay que sacar dinero de las carreteras para llevárselo en armas a Ucrania? Se le da. ¿Que hay que sacarlo de los hospitales, da igual de donde sea que haya que sacar el dinero, hay que dárselo a Ucrania, porque, digamos, es el tapón que nos hace el Estado, el conflicto, que nos hace de tapón frente a Rusia. Esta es la conciencia que hay entre nuestros líderes europeos, sea acertada o no. Es la toma de decisiones
que están haciendo en estos momentos, y cuidado, son totalmente irresponsables en el sentido de que esta es su toma de decisiones y no tienen que rendir cuentas a nadie. ¿Van a rendir cuentas al Parlamento Europeo? No, allí van a explicar lo que han hecho, que es un auditorio convencidísimo, ¿no?, de todo esto. Pero ellos no tienen que presentarse a ningún tipo de elecciones, y eso también me gustaría subrayarlo, ¿no?, que la democracia en la Unión Europea pues es muy indirecta, ¿no? De tal manera que, ya digo, estamos en la dinámica totalmente contraria de buscar culpables y buscar excusas para lanzarnos hacia un ataque, sobre todo por esto, porque la guerra ya está tardando demasiado. Polonia, también hay que tenerlo en cuenta, es el país que más teme una invasión rusa, es el país que más refugiados ucranianos ha recibido, por pura lógica, porque son los vecinos, y además no solo los ha recibido, sino que los tiene que acoger, los tiene que tratar, los tiene que, pues eso, ¿no?, que acoger en su país y darles servicios. Y además, según hay informaciones que circulan por ahí, que habría que corroborarlas, lógicamente, se habla de que ya han muerto 4.000 soldados polacos en territorio ucraniano. Y sí. 4.000 soldados polacos no son 3 o 4 voluntarios españoles que se han ido ahí alegremente, ¿eh? No, eso está claro. Enseguida vamos a intentar trasladar otro tipo de asuntos al respecto. Pero Antonio, brevemente, bueno, Moldavia también recibe a muchos ucranianos, por cierto, y también está en esta diatriba de ir contando y pidiendo ayuda. Pero le iba a decir, Antonio, brevemente, dice Ucrania que ha derribado un misil hipersónico de Rusia con el sistema antimisiles Patriot. Hay quien dice que esto es una noticia falsa, que es parte de la propaganda. El diario Bild ha aportado una serie de fotografías a través de su corresponsal. ¿Qué hay de esta noticia? ¿Cómo lo lee? Bueno, yo desconocía la noticia, pero, o sea, vamos a ver, un misil hipersónico va más rápido que el AVE, Madrid-Sevilla, ¿de acuerdo? Es decir, un misil hipersónico puede ir a Mach 5, por ejemplo, y un Patriot, pues esas velocidades ni las huele, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, un avión comercial normal vuela a 1.000 kilómetros por hora. Un misil hipersónico vuela a 10.000, 12.000, depende de qué tipo de hipersónico sea. Pero, insisto, eso es mucha velocidad. ¿Se puede derribar de esa manera con un Patriot? Pues creo que no. O sea, es imposible de detener. Y no lo digo yo, lo dice un jefe del Pentágono, un general, que hace ya más de un año, antes de la guerra, hablando de los misiles hipersónicos de China. Él decía, ya hemos perdido la guerra contra China, porque esta tecnología, esos misiles hipersónicos, nosotros a día de hoy no la tenemos. Y eso significa que ellos no tienen la capacidad de lanzar misiles a esa velocidad y, por supuesto, no tienen la capacidad de interceptar un misil que vaya a esa velocidad. O sea, es que es de pura lógica física. Sí, no se lo digo, algo, ¿no? No se lo digo, Antonio, porque no sea lógico, Digo porque como aportan incluso fotos del fuselaje, de parte del fuselaje, bueno, yo qué sé, a lo mejor ha caído de aquella manera, han ido a hacer la foto. Vaya usted a saber, yo le preguntaba por esa valoración porque sé que usted sí que más allá de la noticia tiene ese control sobre el... Bueno, más que yo, mira, yo sigo un blog que es el de Luis Vicente Pérez Gil de la Universidad de La Laguna, de Canarias. Entren allí y léanse todos los blogs de los últimos 5 años. Y ahí él va analizando este tipo de armamento, de los misiles, las cabezas nucleares que cada país tiene, todo con fuentes abiertas, etcétera. Es más fácil que se les haya estropeado a los rusos en pleno vuelo que haya sido destruido por un Patriot. Vamos, es de todo cajón, O sea, es que yo no sé cómo hacer signos aquí. Me quedo con la reflexión, Antonio. Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales del CEU. Siempre es un gusto. Abrazo fuerte. Un abrazo, José. Un abrazo. Chao. Vamos a seguir mirando aquí. Yo no sé si quiere comentar algo.